El último mes del año con diversas actividades y celebraciones de Navidad y Año Nuevo, un escenario que a muchos provoca un agotamiento físico que puede terminar en estrés, y no sabremos de eso aquí. ¿Cómo lidiar con la tensión que aumenta a fin de año? Bueno, para hablar sobre este tema estamos con Javier Mancilla, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, falta calendario, faltan días, faltan horas en el día para cumplir con todas las obligaciones de fin de año. Y eso finalmente nos genera estrés a todos, a los papás, a los niños, a los jefes, a los empleados, todos. Pareciéramos, Javier, que estamos contra reloj en diciembre, ¿no? Exactamente. Bueno, si bien el estrés es algo que está presente durante todo el año, en estos últimos meses se manifiesta con mucha mayor intensidad, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito laboral, tiene que ver mucho con los cierres de procesos, con cierres de cuadraturas, cierres académicos, ¿cierto? Y además se suma a todo este estrés que tú comentabas con la compra de regalos, el programar la fiesta navideña, la fiesta de fin de año, ¿cierto? Entonces es algo que se manifiesta con mucha mayor intensidad en las jefaturas, en los trabajadores, aumenta mucho el ausentismo en los trabajadores y también se manifiesta el presentismo, ¿cierto? Esta condición en la que los trabajadores van a su trabajo, pero no logran cumplir con lo que deben cumplir. Oye, bueno, no es menor el tema porque pareciera que vamos, como dice el estudio aquí, por el todo o nada. O sea, o hacemos todo lo que nos queda pendiente en el año o no terminamos bien el año. Y eso genera mucha tensión también en el aspecto familiar, laboral y estudiantil, porque además los niños están terminando el colegio, vienen los paseos de fin de año. El próximo fin de semana el comercio está cerrado, ya se nos viene la Navidad, es decir, como que se nos viene una serie de obligaciones encima y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo toleramos esto de mejor forma? Porque parece que el estrés es medio inevitable. Sí, como estrategia, primero que todo, la organización. La organización de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Poder hacer una planificación, ir haciendo una lista de chequeo, ¿cierto? De las tareas o actividades que tenemos que realizar. Desde el punto de vista laboral, lo que se sugiere para evitar el estrés a fin de año es que las mismas organizaciones, las jefaturas, puedan tener esta misma planificación de actividades que tienen que realizar con sus trabajadores, ¿ya? Sobre todo evitando darles tareas de forma inmediata, evitar esta tarea con la demanda para ayer, ¿cierto? Esta típica, oye, tenemos que hacer esto, pero lo quiero para ayer o lo quiero para ahora ya, de forma inmediata. Eso aumenta el nivel de tensión en los trabajadores y empiezan a cometer fallos, comienzan a cometer errores porque tienen que dividir su atención, ¿cierto?, en más de una tarea. Y eso también implica en la calidad de los procesos, en la calidad de los resultados. Entonces afecta no solo al trabajador que se le encarga la tarea, sino que también a todos los resultados de la organización en la que trabaja, y esto también genera un estrés emocional que se manifiesta en la casa, ¿cierto? No logramos desconectarnos de lo que pasa en el trabajo con lo que pasa en nuestra casa. Llegamos a la casa hablando del trabajo, pensando en lo que tenemos que hacer mañana, entonces no logramos descansar de la mejor forma y se genera un círculo vicioso, ¿no? Oye, lo otro que angustia mucho a los papás, por ejemplo, que este fin de semana, este mes, hay mucho trabajo y están todas las ceremonias, los actos, las actividades en el colegio. Y pucha, uno como papá se desvive, no sabe si ir a la pega, pedir permiso. ¿Qué es lo aconsejable? De repente hablar con los jefes, decir, ¿sabe qué, jefe? Yo necesito en la tarde ir al acto de mi hija, no hace bien como familia, me libera un poco el estrés, ahí va a haber seguramente un trabajador más contento trabajando, más cumplidor, no sé. ¿Por dónde va la mano un poco? Exactamente, yo creo que ahí tenemos que apuntar a la flexibilidad de las jefaturas, ya a que las jefaturas pudieran comprender lo mismo que dices tú, o sea, un trabajador que puede desempeñar sus roles, porque nosotros tenemos muchos roles, tenemos rol de trabajador, tenemos rol de padre, rol de madre, rol de hijo, ¿cierto? En la medida que nosotros vayamos desempeñando todos nuestros roles que se van compatibilizando en nuestro día a día, ¿cierto? Se genera esa sensación de bienestar. O sea, qué mejor que un papá o una mamá que pudo estar en el acto final de su hija, ¿cierto? O de su hijo. Eso se va a manifestar en el trabajo, vamos a llegar con otra disposición a trabajar. Entonces hay que apuntar a la flexibilidad, ¿cierto? No podemos decir, usted no puede o deje de hacer su trabajo, porque para eso estamos trabajando, ¿ya? Y tenemos metas que cumplir, pero poder flexibilizar un poco
con esas metas que estamos imponiendo. ¿Ya? Eso nos va a permitir equilibrar un poquito más la carga y poder fomentar la participación en otros ambientes. Oye, ¿y cómo manejamos el también saber decir que no? Porque el calendario no da, las horas no nos dan y los compromisos no nos dan. Me da la impresión, Javier, que tenemos que aprender también a disgregar y a algunas cosas decir que sí y a otras decir que no. Sí, exactamente. Yo creo que eso es un trabajo tanto de nosotros, ¿cierto? Pero también de las personas que nos demandan actividades. Yo creo que cuando nosotros nos demandan actividades o las jefaturas o las organizaciones en general, ¿cierto? Demandan tareas, demandan actividades, muchas veces no se fijan en la capacidad de respuesta que el trabajador tiene. Entonces, uno tiene un nivel de respuesta cognitiva, ¿cierto? Un nivel de respuesta emocional que tiene límites. Entonces, los que prescriben las tareas o las actividades tienen que tener en cuenta esos límites, pero también nosotros, como trabajadores a los que nos prescriben las tareas, también tenemos que tener límites y poder decir de forma muy efectiva. O sea, yo creo que ahí la comunicación efectiva es súper clave, de poder decir, mira, ¿sabes qué? No voy a poder lograr llevar a cabo lo que tú me estás encomendando de la mejor forma en los tiempos que me estás encomendando. Entonces, poder, además de decir que no, y poder ofrecer alternativas. O sea, si me puedes dar un poco más de días, yo me puedo organizar, ¿cierto? Puedo poder ajustar, ¿ya? Y poder dar respuesta de la mejor forma. Oye, Javier, y además lo que a mí me parece es que la relación laboral nuestra es muy antigua, es muy arcaica, es del siglo pasado. Mira, en Europa, en los países de verdad, del primer mundo, que nos gusta tanto compararnos, los escandinavos y qué sé yo, es por contrato laboral, tú tienes garantizado una hora de tiempo libre, ocio y ejercicio. O sea, el empleador te obliga, en este caso, por ejemplo, a ir al gimnasio. Te da libertad también para ir a los compromisos familiares, tú lo acreditas con un certificado, tu hijo se gradúa de cuarto medio, qué sé yo, te dan permiso por ley. Aquí pareciera que el empleador con hacer la fiesta de fin de año, poner un par de empanadas y un poquitito de vino, soluciona como todos los problemas del año. Y no es así, ¿no? Claro, falta ahí un poco comprender, ¿cierto? Comprender esa multidimensionalidad de nosotros como trabajadores, de cómo nos desempeñamos y poder fomentar estos espacios que tú dices. O sea, que sería ideal, y en Europa, ¿cierto? En países más desarrollados, como dices tú, ellos lo entienden así. Entienden que el equilibrio en las rutinas, ¿cierto? El equilibrio entre trabajar, pero tener un espacio para recuperar la energía, ¿cierto? Para poder bajar un poquito la tensión, va a favorecer el trabajo que viene a posteriori, ¿cierto? Y los resultados que estamos buscando con eso. Está comprobado, o sea, está estudiado. O sea, las personas en Dinamarca, en Suecia, tienen menos licencias médicas, faltan menos al trabajo, son más cumplidores, logran más rápidamente las metas porque son trabajadores que en el fondo están descansados. Sí, exactamente. Cuando uno hace estos análisis de los procesos laborales, ¿cierto? Uno debería medir entre el rendimiento, ¿cierto? La efectividad, pero también el bienestar de las personas. Y eso, la verdad es que son factores que van en conjunto y que crecen en conjunto. O sea, a mayor bienestar, mayor efectividad y mayor rendimiento en todas las dimensiones de la organización. Oye, y otra cosa, Entonces, el ambiente... perdona, ¿Cómo? otra cosa que se nos viene encima a propósito de las 40 horas, que una discusión que ya se nos viene pronto, en el próximo mes, es que también aquí en Chile existe la cultura, no todos, pero existe en gran parte la cultura de los empleadores del quedarse por si acaso. Cuando el trabajador ya ha cumplido la función, ya ha cumplido la faena, estoy hablando principalmente de pegas de escritorio, donde las personas están muy encerradas, qué sé yo. Y esa, a juicio de todo el experto, es una mala práctica, porque si el tipo ya cumplió su función, su labor, su objetivo en el día, aunque lo termine 2 horas antes, pudiera irse a su casa, por ejemplo, estar con su hijo o hacer actividad física, un sinfín de cosas. Sí, yo creo que la flexibilidad, como lo hablábamos delante, también apunta a eso y al trabajo por metas. Como tú dices, si un trabajador puede cumplir con las tareas que tiene definidas, ¿cierto?, para el día, en un horario que es menor al que él tiene para desarrollarlo, ¿cierto?, por contrato o por jornada, ¿cierto? Sería súper bueno, una súper buena iniciativa que pudiera terminar su jornada ahí. O también el teletrabajo, ¿cierto? Hay muchos trabajadores que su tarea no es esencial que la realicen en los lugares de trabajo.
Entonces tenemos personas que, sobre todo acá en la región metropolitana, no pierden 2, 3 horas incluso en poder trasladarse a sus trabajos cuando no es necesario que estén ahí. Muchas lo pueden realizar desde la casa, ¿cierto? Entonces, poder apuntar a esa flexibilidad también, desde poder acordar metas, ¿cierto? Metas de cumplimiento, pero también poder trabajar en otros contextos. Tenemos que avanzar mucho en eso, Javier. Fíjate que yo veo a los papás en el colegio, por ejemplo, corriendo para dejar al niño, tratar de llegar a la hora puntualmente al trabajo, porque si no les caen las penas del infierno. Deberíamos ser más flexibles en eso, salvo en una pega esencial, un consultorio, un hospital o similares. El que es oficinista, si llega 2 o 3 minutos, la verdad que, o 15 minutos más tarde, la verdad que no se va a acabar el mundo. Y los papás se desviven mucho por tratar de cumplir en todos lados, y al final de año lo que tenemos son puros tipos estresados y que lo único que quieren es que lleguen rápido a las vacaciones y volver a la bicicleta. Sí, exactamente. Yo creo que ahí es súper clave lo de la flexibilidad. Yo creo y también con relación a lo que tú dices, con esta compatibilidad de roles, o sea, nosotros no nos podemos poner en off, ¿cierto?, para poder entrar al trabajo. Las cosas que pasan en la casa, ¿cierto?, siempre nos acompañan. Las cosas que pasan afuera nos acompañan en el trabajo, como así lo que pasa en el trabajo nos acompaña en la casa. Entonces, desde ahí yo creo que la flexibilidad de poder aperturarnos a estas nuevas tendencias, que yo creo que la pandemia aportó mucho a eso, algo positivo que podamos sacar de ahí, que se puede cumplir lo que se debe cumplir estando en otros lugares. Sí, Entonces, lo que no es esencial, ¿cierto?, que se pueda hacer con más flexibilidad. sí, es verdad. Y a propósito de la discusión de las 40 horas, que yo solo escucho que las 40 horas matemáticamente, sin pasarse un minuto más ni un minuto menos, yo creo que también hay que entrar a discutir la flexibilidad horario, el tipo de trabajo. O sea, tenemos que modernizarnos porque nuestra relación laboral está demasiado arcaica, tiene por lo menos más de 150 años de historia y no hemos avanzado en eso. Javier Mancilla, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, que estés muy bien. Igual para ti.